Esa Nochebuena regresé a casa con un pequeño obsequio para mi padre, un sonograma de mi primer hijo, el bebé que llevaría la sangre de los Thompson. Pensé que sonreiría, pero en cambio me miró fijamente y dijo: «Ese niño no merece llevar el apellido Thompson». Dejé el regalo sobre la mesa y lo miré directamente a los ojos. «Entonces nunca conocerás a tu nieto». Esa noche, mientras la nieve caía espesa frente al portón, abandoné la mansión llevando conmigo a mi esposa, a mi hijo y una promesa: nunca regresar. Hola, mi nombre es Mason Thompson, el hijo mayor de la prestigiosa familia Thompson de Savannah, Georgia. Tengo 32 años y vivo en una antigua mansión cubierta de hiedra y rodeada por pesadas rejas de hierro, donde cada rincón parece susurrar historias de deber y linaje. La gente dice que mi familia es de dinero antiguo. Ricos por generaciones, con inversiones repartidas por todo el sur de Estados Unidos, desde extensos campos de algodón hasta rascacielos en Atlanta. Pero para mí, esa riqueza siempre ha sido una jaula dorada, hermosa, sí, pero sofocante. En esa casa, cada paso que doy es observado. Crecí bajo la sombra de mi padre, Bernard Thompson, fundador de Thompson & Company, un conglomerado financiero privado especializado en gestión patrimonial, inversiones inmobiliarias y financiación de negocios familiares tradicionales. Mi padre, de 62 años, es un hombre frío, con una mirada tan afilada como un cuchillo y una voz profunda que suena más a orden que a palabra. Siempre viste trajes impecablemente hechos a medida, su cabello entrecano está peinado al milímetro y cada frase que pronuncia lleva el peso de la autoridad. Para él, la reputación y el estatus son las únicas medidas del valor de una persona. Aún recuerdo una de sus frases más repetidas, dicha con tono de sentencia: «Elegir a la persona correcta para casarte es más importante que elegir el negocio correcto para invertir». Aquello no era un consejo. Era una cadena invisible, un mandato que me ató desde joven a sus expectativas. Me gradué en Administración de Empresas en una universidad de la Ivy League, un camino trazado por mi padre desde que era niño. Hoy soy el director de desarrollo de negocios en Thompson & Company. Todos lo consideran un puesto prestigioso, pero para mí se siente como un sillón tapizado en terciopelo, con espinas por dentro. Cada día me siento en mi oficina con vista al río Savannah. Observo los barcos que se deslizan lentamente y los robles centenarios proyectando su sombra. Por fuera, aparento serenidad. Por dentro, me siento vacío, como si viviera una vida que no me pertenece. Desde fuera, nuestro hogar parece una pintura perfecta. Pero dentro, las grietas se han extendido en silencio. Mi madre, Catherine, de 58 años, es una mujer amable pero frágil. Alguna vez fue pintora. Sus lienzos rebosaban color y emoción. Pero mi padre la obligó a abandonar su pasión para convertirse en la esposa perfecta, pulida, correcta y siempre silenciosa ante sus decisiones. Recuerdo las noches de mi infancia cuando ella subía de puntillas al ático para pintar, con los ojos brillando como los de una niña. Hoy esa chispa ha desaparecido, reemplazada por la resignación. Cada vez que la miro, siento un dolor punzante en el pecho, como si contemplara una parte de su alma encarcelada. Luego está Jacob, mi hermano menor, de 29 años, un huracán que nunca deja de arrasar con todo a su paso. Jacob es la personificación de la rebeldía y la imprudencia, perezoso, adicto al juego, al alcohol y a relaciones fugaces. He tenido que ir incontables veces en plena madrugada a sacarlo de casinos o fiestas caóticas. Cada vez, con los ojos enrojecidos por el licor, me miraba y decía entre risas: «Hermano mayor, ¿por qué siempre eres tan serio?». No podía enojarme con él. Sentía lástima. Pero cada vez que limpiaba uno de sus desastres, el frágil hilo que me unía a mi familia se hacía más delgado. La única persona en esa casa que realmente me comprende es Hazel, mi hermana menor, de 26 años. Hazel es psicóloga en el Centro Comunitario de Savannah, donde pasa sus días escuchando historias dolorosas y ayudando a sanar almas heridas. Tiene una calma natural, una mirada cálida y profunda que parece ver a través de cualquier secreto. Ella es la única con la que puedo hablar sin miedo a ser juzgado. Recuerdo una noche tranquila en el porche, cuando me dijo: «Mason, no tienes que vivir para complacer a papá. Tienes derecho a elegir tu propio camino». Sus palabras fueron como una brisa fresca en medio del verano del alma. Pero entonces,
aún me faltaba el valor para seguirlas. Aquel día era una sofocante tarde de verano en Savannah. El aire espeso con el aroma de las magnolias y el salitre del río. Estaba en mi oficina frente a una pila de documentos sobre un nuevo proyecto de inversión que mi padre me había asignado: evaluar una granja en las afueras de Georgia para determinar si merecía capital de Thompson y Company. Mi padre entró con su traje negro inmaculado, sin una sola arruga, puso su mano sobre mi hombro, firme, como recordándome su control. «Mason», dijo con su voz baja y cortante, «no me decepciones. Este proyecto no es solo dinero. Es el nombre de la familia Thompson». Asentí, como siempre hacía, pero por dentro sentí un oleaje creciendo, una furia silenciosa. Esa noche preparé el viaje a la granja, llevando conmigo el peso de sus expectativas y una carga invisible de presión. No sabía que aquel viaje cambiaría todo, no solo el rumbo de mi vida, sino quién era yo. A la mañana siguiente, el cielo de Georgia estaba despejado. Un sol dorado se filtraba entre las ramas de los viejos robles, dibujando sombras irregulares sobre el camino de tierra roja que conducía a la granja. Conducía mi SUV negro, el único objeto que realmente parecía pertenecer al mundo elegante de los Thompson. El dossier del proyecto descansaba en el asiento del copiloto, pero mi mente vagaba, repitiendo las palabras de mi padre. «No me decepciones, Mason». Su voz resonaba en mi cabeza, fría y cortante, como una cuchilla que se hundía en mi autoestima. La granja se encontraba a 1 hora de Savannah. Al llegar, el aroma de tierra húmeda y hierba fresca invadió el coche, mezclándose con el murmullo del viento entre los campos de maíz. No era una gran granja, pero estaba bien cuidada. Parcelas ordenadas, hileras de árboles frutales y una modesta zona de procesamiento al fondo. Bajé del coche, ajusté mi corbata y traté de mantener el porte profesional del director que se suponía debía ser, pero en el fondo me sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ningún sitio. Entonces la vi. Rebecca Allen. Estaba en medio del área de procesamiento, con una camisa de algodón sencilla y unos jeans desgastados, sosteniendo una tabla de clip con notas. Su cabello rizado estaba recogido en lo alto, con algunos mechones sueltos cayendo sobre la frente, y su piel morena brillaba bajo el sol como si estuviera bañada en luz cálida. Daba instrucciones a un grupo de trabajadores temporales con voz clara y firme. «Tengan cuidado con este lote de manzanas, sepárenlo del de ayer», dijo, y todos la obedecieron con respeto. Me quedé observándola, olvidando por un instante por qué estaba allí. Había algo en Rebecca que capturaba mi atención. Quizá era su mirada, encendida por la determinación, como si el mundo pudiera derrumbarse y ella seguiría en pie, o quizá la forma en que se movía, segura, natural, como si perteneciera a esa tierra y al trabajo paciente que realizaba. Me acerqué y me presenté. «Soy Mason, de Thompson y Company. Estoy aquí para evaluar la granja». Rebecca levantó la vista y me sonrió con naturalidad. «Hola, soy Rebecca Allen, la encargada del área de procesamiento. ¿Qué te gustaría ver primero?». Su voz era cálida, pero sin el tono adulador al que yo estaba acostumbrado en los negocios. Me quedé un momento en silencio, algo poco común en mí, y simplemente asentí, dejando que ella tomara la iniciativa. Durante toda la mañana me mostró cada rincón del lugar, desde los campos de maíz hasta los almacenes. Explicaba todo con entusiasmo, desde cómo rotaban los cultivos para conservar la tierra hasta cómo organizaban el trabajo estacional para aumentar la producción. Yo la escuchaba, pero mi mente ya no estaba en los números ni en las proyecciones. Estaba cautivado por su risa, su energía, su forma de tocar una manzana madura y decir que era el orgullo del equipo. Por primera vez en mi vida, sentí una paz extraña, como si todo el peso del mundo se desvaneciera. En los días siguientes encontré 1000 excusas para volver a la granja. A veces era para revisar datos, otras, para reunirme con el propietario, pero la verdad era que quería verla. Comenzamos a hablar de más cosas, no solo de trabajo. Ella me contó sobre su infancia en Alabama, sobre las mañanas corriendo descalza entre los campos, sobre cómo su padre le enseñó todo lo que sabía de agricultura. Yo le hablé de Savannah, aunque evité mencionar a mi familia, a mi padre y las cadenas invisibles que cargaba. Nuestra relación creció en silencio, como una brizna de hierba abriéndose paso entre la piedra. Esperaba cada tarde en la granja, cuando Rebecca y yo nos sentábamos en un banco de madera vieja, tomando café y conversando hasta el atardecer. A ella no le importaba el dinero ni el estatus, algo completamente nuevo para mí. Para Rebecca,
El valor de una persona estaba en su trabajo, en su dignidad y en cómo trataba a los demás. Por primera vez me sentí visto como un ser humano, no como el símbolo de un legado familiar. Pero esa felicidad no duró. Una noche, al volver a la mansión, mi padre me esperaba en su estudio. La luz del escritorio iluminaba su rostro, realzando sus facciones duras. «Mason», dijo con voz baja, casi gélida. «¿Crees que no sé quién es esa mujer? ¿Rebecca Allen? Una trabajadora contratada, una mujer negra de clase media. ¿Crees que permitiré que manches el apellido Thompson?» Sentí que el corazón se me detenía. No sabía cuánto había descubierto, pero su mirada ardía como fuego. «Papá, la amo», dije, temblando pero decidido. «Los tiempos han cambiado». Él soltó una risa seca, sin emoción. «¿Amor? ¿Tiempos? Ningún tiempo cambia tu deber con esta familia. Eres el heredero, el futuro de Thompson y Company, y me traicionas por una mujer indigna». La discusión estalló como una tormenta. Nunca antes me había enfrentado a él, pero esa noche no pude callar. «No soy tu herramienta», grité con la voz quebrada. «He pasado toda mi vida tratando de complacerte, de mantener la reputación que adoras, pero estoy cansado. Quiero vivir para mí». Mi padre me miró con furia y desprecio. «Si eliges ese camino, ya no eres mi hijo», dijo con cada palabra cortando como un cuchillo. «Márchate, y no tendrás nada». El aire se volvió denso. Sentí como todo dentro de mí se derrumbaba. Entendí que si me quedaba, sería para siempre una sombra decorativa en su imperio de honor. No respondí. Solo me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi madre estaba en la escalera, con las manos temblorosas aferradas al pasamanos. «Mason», susurró entre sollozos. La miré, esperando que dijera algo, pero bajó la cabeza. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro. Arriba, Jacob seguía comiendo su cena, cortando su filete como si nada. «Buena suerte, hermano», dijo con una media sonrisa burlona. Hazel, sentada en un rincón, tenía los ojos llenos de tristeza. Quiso hablar, pero las palabras no le salieron. Cuando abrí la puerta principal, escuché la voz de mi padre desde el estudio. «Terminarás siendo nada. Volverás arrastrándote, pidiendo mi perdón». No respondí. Solo empujé la puerta y sentí el viento frío colarse, mezclado con el aroma de su caro perfume. El portón de hierro se cerró a mis espaldas con un estruendo metálico, como un punto final a la vida que dejaba atrás. Conduje sin mirar atrás, las luces de la calle parpadeando sobre el parabrisas. En mi mente, su voz seguía resonando. Pero, por primera vez, no sentí miedo, me sentía más liviano, como si el peso de años enteros se hubiera desprendido de mis hombros. El cielo de Savannah estaba negro, cubierto de nubes, con apenas unas pocas estrellas asomando entre los huecos. Mientras manejaba por las calles familiares, llamé a Rebecca. Su voz al otro lado era cálida, como la luz del verano. «Estoy en la granja», me dijo. «Ven aquí, Mason». Y conduje hacia allí sin dudar. Cuando llegué, Rebecca estaba en el porche, envuelta en un viejo suéter, sus ojos brillando bajo la tenue luz. No me preguntó mucho, solo me abrazó, su abrazo cálido y firme. Le conté todo, la discusión con mi padre, cómo había dejado la casa que alguna vez creí mi mundo entero. Ella escuchó sin juzgarme, asintiendo suavemente y apretando mi mano con más fuerza. Por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. No por la reputación ni las expectativas, sino por el amor. Una semana después, Rebecca y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en Midtown, en las afueras occidentales de Savannah. El apartamento era antiguo, con paredes desconchadas y suelos de madera que crujían, pero para mí era más cálido que cualquier habitación de la mansión Thompson. Con mi experiencia en Thompson y Company, solicité un empleo en una pequeña firma de inversión especializada en consultoría financiera para negocios familiares y granjas locales. Gracias a mi formación profesional, me contrataron fácilmente como analista financiero. El trabajo no era glamuroso y el sueldo no era alto, pero me sentía libre. Todas las tardes regresaba al apartamento, donde Rebecca me recibía con una sonrisa y una comida sencilla.
Su risa llenaba la pequeña cocina como una melodía que derretía todo mi cansancio. 3 meses después, nos casamos. Fue una ceremonia sencilla bajo los antiguos robles de la granja de Rebecca. Su familia y amigos acudieron, trayendo platos caseros y relatos animados. Rebecca llevaba un vestido blanco sencillo, su cabello rizado cayendo libre, hermosa como una musa. Me paré junto a ella, sosteniendo su mano, el corazón desbordando de emoción. Pero esa felicidad estaba teñida de un matiz de tristeza. De mi lado, solo Hazel asistió. Había escapado de la casa, desafiando las órdenes de mi padre. «Te mereces ser feliz, Mason», susurró mientras me abrazaba. Tuve que contener las lágrimas. Mi madre no vino. Mi padre tampoco. Jacob, por supuesto, tampoco. Pero al mirar a Rebecca, supe que había tomado la decisión correcta. No mucho después, Rebecca quedó embarazada. Una mañana sostuvo una prueba de embarazo, sus ojos brillando con lágrimas. «Vamos a tener un bebé, Mason», dijo, con la voz temblorosa de alegría. La abracé, sintiendo como si el mundo entero cupiera en ese abrazo. Rebecca quiso compartir la noticia con mi familia, con la esperanza de que nuestro primer hijo pudiera ablandar el corazón de mi padre. Dudé, pero al ver la esperanza en sus ojos, asentí. «Lo intentaremos», dije, aunque en el fondo sabía que era una apuesta arriesgada. En la víspera de Navidad, la nieve caía intensamente, cubriendo los caminos que llevaban de regreso a Savannah. Tomé la mano de Rebecca mientras subíamos los escalones de la casa de los Thompson, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Su mano estaba fría, pero aún sonreía, sus ojos brillando con esperanza. «Todo irá bien, Mason», susurró, apretando mi mano. Asentí, aunque una ola de inquietud se removía dentro de mí. La pesada puerta de roble se abrió, y el bullicio interior se apagó. Mi padre estaba en el umbral, su mirada tan fría como el hielo, como si nuestra presencia fuera un insulto. Mi madre estaba detrás de él con un vestido de seda verde oscuro, sus manos entrelazadas, forzando una sonrisa tensa. Jacob, sentado a la mesa del comedor, levantó una copa de vino, esbozando una sonrisa burlona como si yo fuera un extraño. Solo Hazel, mi hermana menor, mostró un destello de luz en sus ojos al verme, aunque rápidamente bajó la mirada, temerosa de romper la frágil atmósfera. Entramos. El aire del comedor era pesado, como una tormenta a punto de estallar. La mesa estaba lujosamente puesta, mantel de seda blanca, candelabros de plata parpadeando y platos de comida aromática que mi madre había preparado todo el día. Pero nadie tocaba nada. Guié a Rebecca hasta un asiento, sintiendo el peso de todas las miradas como dagas. Mi padre se sentó en la cabecera, las manos apretadas, los dedos huesudos llenos de tensión. Mi madre frente a él, con la mirada distante, buscando algo a lo que aferrarse. Jacob, como siempre, despreocupado, recostado, girando su copa de vino. Hazel callada, manos entrelazadas, ojos alternando entre mí y mi padre, intentando leer nuestros pensamientos. Respiré hondo, encontrando la mano de Rebecca bajo la mesa. Su piel estaba cálida, pero su pulso acelerado. «Papá, mamá», comencé, con la voz ligeramente temblorosa, estabilizándome mientras hablaba. «Tenemos buenas noticias. Rebecca está embarazada. El bebé llevará el apellido Thompson». Hice una pausa, esperando que mis palabras pudieran derretir el hielo en la sala. Miré a mi padre, buscando un destello de aceptación. Pero solo me miró fijamente, su mirada como cuchillas cortando profundo en mi corazón. Se inclinó hacia adelante, labios apretados, y habló despacio, con voz afilada. «Ese niño no merece llevar el apellido Thompson. Ya te has apartado de esta familia, Mason. ¿Creíste que la aceptaría?» Cada palabra era un corte. Rebecca apretó mi mano, su cuerpo tenso, pero mantuvo la cabeza erguida, con la mirada firme. «Señor», dijo, con voz calmada pero temblorosa, «no necesito su aceptación para amar a Mason ni a nuestro hijo». Sus palabras eran una pequeña llama en medio de la frialdad del salón,
pero mi padre solo se burló, un sonido seco y sin emoción. Mi madre se levantó de repente, la silla raspando el suelo de madera, lágrimas rodando por sus mejillas, manos temblorosas cubriéndose la boca mientras intentaba sofocar un sollozo. «Bernard, basta», dijo, con la voz quebrada. Pero mi padre solo negó con la cabeza, sin apartar los ojos de mí. Mi madre giró y corrió hacia la escalera, su figura desapareciendo en el oscuro pasillo. Escuché la puerta de su dormitorio cerrarse de golpe, un sonido que resonó como una declaración de impotencia. Jacob, en la esquina de la mesa, levantó su copa de vino, con una sonrisa burlona. «Felicidades, hermano», dijo, con tono despectivo. «¿Una nueva familia? ¡Qué conmovedor!». No respondí. Jacob nunca entendería, y quizá ni quería. Hazel bajó la cabeza, manos apretadas hasta que los nudillos se blanquearon. Sus ojos, doloridos y desesperados, pero llenos de empatía. Quiso decir algo, lo sé, pero eligió el silencio, como siempre ante las fracturas de nuestra familia. Saqué un pequeño paquete del bolsillo del abrigo, el regalo de Navidad que Rebecca y yo habíamos preparado cuidadosamente. Una ecografía enmarcada, envuelta en papel rojo, con la frase «para papá» escrita con tinta negra. La puse sobre la mesa frente a él, fijando mi mirada en la suya. «Este es tu nieto», dije, con voz calmada pero firme. «El niño que nunca conocerás». Mi padre miró la caja, sus ojos parpadearon por un instante, pero luego se giró, como si no significara nada. Rebecca se levantó, tomando mi mano, su mirada fuerte a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «Vamos, Mason», susurró, voz suave pero segura. Asentí, guiándola fuera del salón, pasando por las velas parpadeantes que solo hacían que me sintiera más frío. Afuera, la nieve caía densamente, cubriendo nuestros hombros como una manta helada. Escuché el chirrido de la verja de hierro al cerrarse detrás de nosotros, un sonido agudo como un veredicto final. La Navidad, tiempo de reencuentros, se había convertido en el día en que fui borrado de la familia Thompson. Tomé la mano de Rebecca con fuerza, sintiendo su calor contra el viento cortante. «Lo siento», susurré, con la voz entrecortada. Ella negó con la cabeza, me abrazó y dijo: «No tienes que disculparte. Nos tenemos el uno al otro, y tenemos a nuestro hijo. Eso es todo lo que necesito». La miré, sus ojos brillando a través del velo de nieve, y supe que, aunque hubiera perdido todo, aún tenía a ella y a nuestro hijo por nacer, quienes serían mi verdadera familia. Caminamos alejándonos de la casa Thompson, y juré que, sin importar lo difícil que fuera el futuro, nunca permitiría que sufrieran por la crueldad de esa noche. Los días posteriores a aquella víspera navideña fueron turbulentos, como un barco en mares tormentosos. Regresé a mi trabajo en la pequeña firma de Midtown, tratando de mantener un ritmo normal. Pero una mañana, mi jefe me llamó a su oficina. «Mason», dijo, evitando mi mirada. «Tenemos que reducir personal». «Lo siento». Su explicación fue vaga, poco convincente, y cuando insistí, solo negó con la cabeza, murmurando algo sobre presiones desde arriba. Supe de inmediato que la influencia de mi padre había llegado hasta aquí. Bernard Thompson nunca dejaba que alguien lo desafiara sin pagar un precio. Me quedé afuera de la oficina, sosteniendo la carta de despido, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Pero al volver al apartamento, Rebecca estaba allí, con los ojos aún brillando de determinación. «Estaremos bien, Mason», dijo, colocando una mano sobre mi hombro. «Pero creo que tal vez deberíamos irnos de Savannah. Tu padre no nos dejará en paz». Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero sabía que tenía razón. El poder de mi padre, con sus vastas conexiones e influencia financiera, podía aplastarnos en cualquier momento. Decidimos marcharnos rumbo a la zona rural de Alabama, donde Rebecca había nacido. Empaqué unas pocas pertenencias, cosas de poco valor comparadas con la vida lujosa que había conocido. Rebecca sonrió, envolviendo con cuidado sus viejos tazones de cerámica y algunas fotos familiares. «Vamos a empezar de nuevo, Mason», dijo, con voz suave pero firme.
Y esta vez será nuestra propia vida. El pueblo en Alabama era pequeño, rodeado de campos de maíz dorado, donde el viento traía el aroma de tierra húmeda y el lejano canto de los gallos. Casas de madera simples se esparcían por el paisaje, sus tejados desgastados por el sol. Para mí, todo era desconocido. No había rascacielos, ni salas de juntas opulentas, ni teléfonos sonando sin parar. Pero esa misma desconocida normalidad traía alivio. Ya no era el heredero Thompson, ya no era la sombra de mi padre. Encontré trabajo en una granja cercana. El trabajo era agotador: cargar cajas de productos, reparar cercas bajo el sol abrasador. La camiseta empapada de sudor, las manos callosas, pero me sentía en paz. No más informes financieros complejos. No más miradas críticas. Cada tarde regresaba a nuestra pequeña casa de madera, donde Rebecca me recibía con una sonrisa y el aroma de sopa de frijoles. Nuestras comidas eran simples: pan, sopa, verduras. Pero comprendí que la verdadera felicidad no se encuentra en banquetes lujosos, sino en momentos como estos, sentado junto a Rebecca, escuchándola hablar sobre su día, con el corazón lleno de satisfacción. Rebecca abrió una pequeña tienda de costura en la esquina del mercado del pueblo. Sentada frente a una vieja máquina de coser, sus manos hábiles transformaban la tela en vestidos y camisas. El trabajo era demandante, pero ella perseveraba, y pronto su taller se convirtió en un punto de encuentro donde los vecinos pedían ropa y charlaban animadamente. «Esa señorita Allen es tan capaz», decían. Yo me sentía orgulloso al ver cómo Rebecca ganaba su respeto. Sus padres, el señor y la señora Allen, vivían a unas casas y ocasionalmente pasaban a traer tomates o pepinos de su jardín. «Cuida a ese muchacho, Mason. No dejes que se canse demasiado», bromeaba el señor Allen, y yo reía, sintiendo que había encontrado una nueva familia. La primavera llegó, trayendo lluvias suaves y campos verdes vibrantes. Una mañana, Rebecca entró en labor de parto. La llevé al hospital del condado, sosteniendo su mano todo el camino, con el corazón latiendo entre la preocupación y la emoción. Cuando el primer llanto de nuestro hijo resonó en la habitación, me arrodillé junto a la cama, lágrimas corriendo por mi rostro. Luke, con rizos como los de su madre y ojos brillantes y chispeantes, era el regalo más precioso que había recibido. Abracé a Rebecca, agotado pero radiante. «Gracias», susurré, con la voz ahogada. «Gracias por darme todo». El nacimiento de Luke trajo una alegría abrumadora. La familia de Rebecca vino, trayendo bendiciones y pequeños regalos: una manta tejida a mano, unos zapatitos de lana diminutos. El señor y la señora Allen sostenían a su nieto, radiantes de orgullo. Comprendí entonces el verdadero significado de la familia: un lugar de amor incondicional, libre de cálculos y expectativas. En las noches de verano, me sentaba en el porche escuchando el zumbido de los grillos, viendo a Rebecca mecer a Luke en una cuna de madera antigua. Cantaba suavemente canciones populares de Alabama, su voz dulce como la brisa. Me apoyaba en el marco de la puerta, sintiendo una paz que jamás había conocido. Esta vida era simple, pero en esa simplicidad encontré lo que siempre me había faltado: un lugar al que pertenecer. Pasó un año, y nuestra vida en Alabama encontró lentamente su ritmo. Luke, con rizos y ojos brillantes como los de su madre, comenzó a dar sus primeros pasos tambaleantes por el suelo de madera. Su risa, clara como una campana, iluminaba la casa. Rebecca se mantenía ocupada con su taller, manos trabajando sin descanso en la vieja máquina de coser. Yo trabajaba en la granja, con la camiseta empapada de sudor, pero el corazón ligero. Cada tarde regresaba a casa para encontrar a Luke jugando en el césped, mientras Rebecca lo observaba con amor en los ojos. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y para mí eso era suficiente. Pero esa paz, lentamente comprendí, era solo una pausa frágil antes de la tormenta. Una mañana recibí un mensaje del dueño de la granja. «Mason, lo siento», dijo, su voz vacilante por teléfono. «No puedo mantenerlo. Hay algunos problemas». No dio más detalles, pero yo sabía. Mi padre, Bernard Thompson,
había llegado incluso a este tranquilo rincón de la Alabama rural. Me quedé en medio del campo de maíz, sujetando el teléfono, sintiendo una mano invisible estrangularme. Mi padre, con su orgullo inquebrantable, no podía soportar que yo viviera feliz sin él. Regresé a casa tratando de ocultar mi preocupación, pero Rebecca lo notó de inmediato. Siempre lo hacía. —¿Qué pasa, Mason? —preguntó, posando su mano sobre la mía. Le conté sobre el despido, sobre mi sospecha de que mi padre estaba detrás de todo. Sus ojos se oscurecieron, pero no permitió que yo viera su miedo. —Encontraremos la manera —dijo, con voz firme. Pero ni siquiera Rebecca podría haber previsto lo mucho que las cosas empeorarían. Unas semanas después, la tienda de costura de Rebecca comenzó a perder clientes. Las mujeres que antes charlaban animadamente allí empezaron a evitarla, poniendo excusas vagas sobre estar ocupadas. Un día, la señora Harris, una clienta leal, la apartó en el mercado y susurró: «Señorita Allen, no quiero que tenga problemas, pero algunas personas de Savannah vinieron preguntando por usted y por Mason. No eran amigables». Rebecca me contó esto, con la voz ligeramente temblorosa, y sentí que la sangre me hervía. Mi padre no solo intentaba arruinar mi vida, estaba arrastrando a Rebecca a su furia. No pude soportarlo más. Aquella noche, después de que Luke se durmiera, llamé a mi padre. El teléfono sonó largo tiempo antes de que su voz surgiera, fría como el hielo. «Mason», dijo, como si mi nombre fuera en sí mismo una decepción. «¿Llamas para disculparte? ¿Qué quieres?», pregunté, esforzándome por no gritar. «¿Por qué no nos dejas en paz?». Se rió, un sonido seco y sin emoción. «¿Crees que puedes alejarte de las responsabilidades de tu familia y vivir como un don nadie? Te lo di todo, Mason. Reputación, riqueza, un futuro, y lo desperdiciaste por una chica que no lo merece. Vuelve, toma el control de Thompson y Company y todo se detendrá. ¿No lo entiendes? No quiero vivir más en tu jaula», respondí, con la voz cargada de rabia y dolor. «Encontré la felicidad, una familia de verdad. Eso no puedes quitármelo. Lo lamentarás», dijo, y colgó. El tono de la llamada sonaba como una advertencia, y supe que no se detendría. Mi padre, con sus vastas conexiones financieras y su poder, seguiría ajustando el lazo a nuestro alrededor. Los meses que siguieron se convirtieron en una serie de huidas. Nos mudamos constantemente desde Alabama a pequeños pueblos cercanos, con la esperanza de encontrar un lugar fuera del alcance de mi padre. Pero cada vez que su sombra se acercaba, era despedido nuevamente con excusas vagas. Nadie se atrevía a contratarme, como si el nombre Mason Thompson estuviera marcado. La tienda de Rebecca tampoco pudo sobrevivir. Los clientes desaparecían y ella empezaba a agotarse. La veía sentada junto a la ventana, con la mirada pensativa, las manos descansando sobre su vientre, donde Luke alguna vez creció. «Solo quiero que nuestro hijo crezca en paz», susurró, y mi corazón se rompió. Lo había arrastrado a esta tormenta, y ahora era impotente para protegerla. Días después, nos mudamos nuevamente, esta vez a un pueblo aún más pequeño, a unas pocas horas de Alabama. Nuestro nuevo hogar era un modesto apartamento de madera, con techo de hojalata que retumbaba bajo la lluvia, pero lo suficientemente cálido para resguardar a nuestra pequeña familia. Encontré trabajo en un taller de reparación de autos, un empleo manual con bajo salario, pero esperaba estar lo suficientemente lejos del alcance de mi padre. Rebecca intentó reabrir su tienda de costura, pero el brillo en sus ojos se había apagado. La preocupación se había marcado en su rostro, aunque trataba de ocultarla con sonrisas forzadas. Cada noche, mientras Luke dormía profundamente, la abrazaba en la oscuridad, susurrándole promesas de que todo estaría bien. Pero ni yo mismo estaba seguro de creerlo. Una fría tarde de invierno temprano, mientras el viento barría los campos desnudos, alguien golpeó la puerta. Dudé, el corazón palpitando, temiendo que fueran cobradores de deudas o malas noticias desde Savannah. Rebecca, jugando con Luke sobre la alfombra, levantó la vista, sus ojos llenos de preocupación.
Abrí la puerta, y allí estaba mi madre, Catherine Thompson. Su rostro estaba demacrado, su cabello plateado caía suelto sobre la frente, pero sus ojos tenían una determinación que jamás había visto. Sostenía una vieja maleta, su delgado abrigo temblando bajo el viento frío. «Mason», dijo, con la voz entrecortada pero firme. «He venido a verte». Me quedé atónito, sin palabras. Rebecca sostuvo a Luke en brazos y la invitó a entrar. Nos sentamos alrededor de nuestra pequeña mesa de madera, la luz dorada de una lámpara colgante iluminando el rostro de mi madre, destacando arrugas que antes no había notado. Habló despacio, con voz cargada de emoción, explicando que había escuchado a mi padre hablando con un desconocido, un investigador privado que había contratado para seguirnos. Descubrió que él había estado usando su dinero e influencia para presionar a los empleadores, obligándolos a despedirme y alejando a los clientes de la tienda de Rebecca. No podía soportarlo más, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. He pasado toda mi vida en silencio, dejando que tu padre controlara todo, pero no puedo permitir que destruya tu vida por más tiempo. Reveló que había dejado Savannah, trayendo consigo un pequeño ahorro secreto que había guardado oculto de mi padre durante años. Dinero que él ni siquiera sabía que existía. Quiero usarlo para ayudarte, Mason, dijo, con la voz temblorosa. Y lo siento. Siento no haberte protegido cuando más me necesitabas. Su disculpa fue como un cuchillo, dolorosa pero al mismo tiempo reconfortante. Recordé las noches de mi infancia, cuando me contaba historias, su voz cálida como una nana. Durante años creí que esa voz se había perdido, enterrada bajo la fachada de la esposa perfecta. Pero ahora estaba de regreso, tenue pero sincera. No dije nada, solo me levanté y la abracé. Sus brazos frágiles me rodearon, y en ese abrazo sentí el amor que creía perdido bajo su exterior pulido. Rebecca, cerca, sonreía, con los ojos brillando de lágrimas. «Quédate con nosotros», dijo, y mi madre asintió, una rara sonrisa iluminando su rostro. Mi madre se mudó con nosotros. Cuidaba de Luke, jugaba con él y le contaba las mismas historias que me contaba a mí. Un día, la vi sacar de su maleta una caja con pinturas y viejos lienzos. «Solía pintar», dijo, vacilante, como si temiera que la juzgara. Pero cuando la vi comenzar a dibujar, sus manos temblorosas trazando las primeras líneas, supe que se estaba redescubriendo a sí misma. Sus pinturas, paisajes rurales, campos de maíz bajo el sol y la sonrisa de Luke parecían dar vida a nuestro hogar. Rebecca reabrió su tienda de costura en un rincón más tranquilo del mercado del pueblo. Trabajó incansablemente y, poco a poco, los vecinos regresaron, trayendo telas e historias. Mi trabajo en el taller de reparación, aunque lejos de ser glamuroso, era estable, y por primera vez en meses no tenía que mirar por encima del hombro, temiendo que alguien nos vigilara. Cada noche nos reuníamos alrededor de nuestra sencilla mesa. Un plato de puré de papas, verduras del jardín de los Allen y la risa de Luke mientras mi madre lo entretenía con historias tontas. El aroma a leña del hogar se mezclaba con la suave luz de la lámpara. Y sentí una paz que antes creía imposible. Desde la llegada de mi madre, la presión de mi padre parecía desvanecerse. No más cartas de despido inesperadas, no más susurros sobre personas de Savannah. La tienda de Rebecca comenzó a prosperar nuevamente, con clientes regresando en masa. Vivimos 6 meses tranquilos, el periodo de calma más largo desde que dejamos Savannah. Empecé a creer que la partida de mi madre había cambiado a mi padre, que finalmente había comprendido el costo de su orgullo. 6 meses pasaron y nuestra vida en el pequeño pueblo adquirió un ritmo familiar. Trabajaba en el taller, mis manos endurecidas por apretar tornillos y reparar maquinaria. Pero cada día me sentía más fuerte. No por fuerza física, sino porque vivía la vida que había elegido. Rebecca, con su radiante sonrisa, estaba ocupada en su tienda de costura. Luke, nuestro pequeño, crecía más animado cada día, corriendo por el patio con su risa clara y alegre. Mi madre pintaba más. Sus obras adornaban nuestras paredes, añadiendo colores vivos a nuestra simple felicidad.
Pensé que quizás habíamos escapado verdaderamente de la sombra de mi padre. Pero una noche temprana de otoño, mientras arrullaba a Luke para dormir, sonó el teléfono, cortando mi canto suave. Luke se movió, sus ojitos cerrados, y contesté rápidamente para no despertarlo. Era Hazel, su voz temblorosa, lejos de la serenidad de la hermana pequeña que siempre conocí. Mason, dijo, como si luchara por contener sus emociones. Las cosas aquí se están desmoronando. Me senté en la vieja silla de madera, el corazón latiendo con fuerza. Hazel explicó que desde que nuestra madre se había ido, nuestro padre se había vuelto silencioso, casi irreconocible. Se encerraba en su estudio, no hablaba con nadie, bebía y se quedaba mirando por la ventana. Thompson y Company, el imperio financiero que había construido con tanto orgullo, estaba cayendo. Docenas de contratos quedaron inconclusos. Las sucursales carecían de supervisión y los empleados habían perdido la fe. Su edad y su salud ya no podían revertir la situación. Pero lo peor, dijo Hazel, era Jacob. Mi hermano menor, con su característica temeridad, había abusado del nuevo cargo que nuestro padre le había dado, malversando fondos de la empresa. Gastaba a manos llenas en fiestas, amigos y placeres fugaces. Cuando estalló el escándalo, la prensa descendió como buitres, destrozando Thompson y Company sin piedad. Las acciones cayeron, los socios se apartaron y el nombre Thompson, símbolo de poder, ahora estaba manchado en los titulares. Papá lo sabe todo, dijo Hazel, con la voz quebrada. Sabe que su orgullo ciego ha llevado todo al borde, pero no sabe qué hacer. Me quedé congelado, sujetando el teléfono con fuerza. Hazel continuó, su voz cada vez más suave. Contó que él se sentaba en su estudio, mirando la ecografía que dejé aquella Navidad. La imagen de Luke, el nieto que una vez declaró indigno del apellido Thompson. Hazel decía que muchas noches lo había oído llamarme en sueños delirantes, su voz hueca, como un hombre que había perdido todo. La llamada terminó, y me quedé en la oscuridad, escuchando el golpeteo de la lluvia sobre el porche. Rebecca entró, colocando su mano sobre mi hombro. «¿Hazel?», preguntó. Asentí, contándole todo. Ella escuchó, pensativa, y luego preguntó: «¿Qué piensas, Mason?». No respondí de inmediato, solo miré por la ventana donde las gotas de lluvia brillaban bajo las luces de la calle. Una tormenta de emociones se arremolinaba dentro de mí, ira, dolor y un destello de compasión. Mi padre había hecho todo para destruir mi vida, pero ahora pagaba el precio con el mismo imperio que había construido. Unos días después, me topé con un periódico local. Su portada mostraba una foto de mi padre apoyado en un bastón al salir del edificio de Thompson y Company. Su rostro demacrado, los ojos vacíos, sin la presencia imponente de antes. El titular decía: Thompson y Company al borde de la quiebra. Miré la foto, el corazón pesado. Una parte de mí quería cerrar el periódico y olvidarlo, pero otra parte, una que no quería admitir, sentía una punzada de tristeza. Doblé el periódico en silencio, pero la imagen me perseguía. Una noche, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, la voz de Hazel era urgente. «Mason, papá está en el hospital. Está muy débil», dijo. «Quiere verte. ¿Puedes venir?». Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Afuera, el frío viento de la temprana temporada recorría los secos campos de maíz. Miré a Rebecca mecer a Luke y a mi madre dibujar bajo la luz de la lámpara. Supe que era momento de regresar a Savannah. Me levanté, tratando de respirar con calma, pero mi corazón latía como si fuera a estallar. Rebecca levantó la vista, leyendo cada pensamiento en mi mente. «Tienes que ir», dijo, no como una pregunta, sino con comprensión. Asentí, abrazando fuerte a Rebecca y a Luke, luego besando la frente de mi madre. «Volveré pronto», susurré, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Empaqué unas pocas prendas en una vieja bolsa de lona y pedí prestada una camioneta a nuestro vecino, el señor Harris. El motor rugió con un chillido, el olor a aceite viejo llenó el aire, pero era todo lo que necesitaba para emprender el viaje de regreso a Savannah.
La carretera de noche estaba completamente oscura, iluminada solo por el débil resplandor de los faros que se extendían sobre la interminable autopista. El frío viento se colaba por las rendijas de las ventanas, llevando el filo del otoño. Conducía toda la noche, con la mente en turbulencia. Las imágenes de mi padre surgían una y otra vez, no el hombre poderoso con traje impecable, sino el anciano demacrado del periódico, apoyado en su bastón, con los ojos vacíos. Pensé en nuestros enfrentamientos, en aquella víspera de Navidad cuando me desheredó, en la ecografía que había despreciado. Pero sobre todo, pensé en mi infancia, en los días en que me llevaba sobre sus hombros, señalando los barcos en el río Savannah y compartiendo sus sueños de construir un imperio. ¿Aún existía ese padre, o su orgullo lo había consumido por completo? Cuando llegué al hospital de Savannah, apenas amanecía. La luz pálida del sol se filtraba a través de los ventanales, haciendo que el aire del hospital se sintiera aún más frío. Hazel estaba sentada junto a la cama de mi padre, con los ojos rojos y el rostro cansado, pero logró esbozar una débil sonrisa al verme. «Viniste», susurró, poniéndose de pie para abrazarme. Sostuvo mi mano un momento como traspasándome fuerza, y luego se retiró en silencio, dejándome a solas con mi padre, con solo el constante pitido del monitor cardíaco rompiendo el silencio. Mi padre yacía allí frágil, con el cabello casi completamente blanco y la piel arrugada como papel delgado. Se veía más pequeño de lo que recordaba, como si el tiempo y la enfermedad hubieran arrancado toda su presencia imponente. Al acercarme, se despertó, sus ojos parpadearon con sorpresa y luego se hundieron en el dolor y el arrepentimiento. Ya no éramos dos hombres atrapados en la ira, solo un padre y un hijo separados por la vasta distancia de los años. Jalé una silla hasta su cama y me senté, apoyando mi mano sobre la suya. Su piel estaba fría y seca, recordándome su fragilidad. El silencio colgaba pesado, tan espeso que podía escuchar mi propio corazón latir. Entonces habló, su voz débil, casi un susurro. «Mason, lo siento». Esas simples palabras me dejaron atónito. «Me equivoqué», continuó, con la voz quebrándose. «Dejé que el orgullo me cegara. Solo quería que preservaras el legado de la familia, pero te perdí». Lágrimas recorrieron su rostro, lágrimas que nunca antes había visto. Incliné la cabeza, dejando que las emociones fluyeran, ira, dolor y un atisbo de compasión. Quise decirle que lo perdonaba, pero la garganta se me cerró como si los años de dolor todavía bloquearan el camino. En cambio, apreté su mano con fuerza y dije: «Concéntrate en mejorar, papá. Volveré. Ayudaré a que la empresa se recupere». Nos sentamos allí, conversando por primera vez en años sin discutir. Habló de los primeros días de Thompson y compañía, de los sueños que había tenido y del miedo a perderlo todo. Le conté sobre Luke, su sonrisa, como me llamaba papá con su voz balbuceante. Mi padre sonrió, una sonrisa débil pero genuina, y vi cómo sus ojos se iluminaron como si revivieran con las historias de su nieto. Eventualmente se quedó dormido, su respiración más estable. Ajusté la manta, observándolo descansar, su rostro más tranquilo de lo que jamás había visto. El monitor cardíaco pitaba constantemente, como el ritmo de un nuevo comienzo. Me levanté y caminé al pasillo donde me esperaba Hazel. Me abrazó sin decir una palabra, pero supe que compartía mi esperanza. La puerta entre mi padre y yo no estaba completamente cerrada. Al día siguiente, llamé a Rebecca. Su voz sonó por el teléfono, suave pero llena de fuerza. «¿Estás bien, Mason?», preguntó. Le conté sobre mi padre, sus disculpas y mi promesa de regresar y salvar Thompson y compañía. Guardó silencio un momento, y luego dijo: «Si eso es lo que necesitas hacer, estoy contigo. Lo haremos juntos». Sus palabras fueron como una brisa fresca que barría mis dudas. Supe que era momento de traer a nuestra pequeña familia de vuelta a Savannah, no para regresar a la jaula dorada, sino para construir un nuevo futuro basado en el amor y el perdón. Unos días después, llevé a Rebecca, Luke y mi madre de regreso a la mansión Thompson, donde nací y crecí. Al abrirse la puerta de hierro, un torrente de recuerdos inundó la casa, días de infancia corriendo por el jardín,
tardes en las que mi madre me leía cuentos y los enfrentamientos con mi padre. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Se había ido la tensión helada. Rebecca traía su risa. Luke corría por los pasillos, llamando a la abuela con su voz balbuceante, y mi madre, con una sonrisa dulce, comenzó a colgar sus pinturas en las paredes. La casa, antes fracturada por el orgullo y los malentendidos, lentamente volvió a calentarse, como si el espíritu de mi familia la impregnara. Asumí oficialmente el cargo de CEO de Thompson y compañía. En mi primer día en la oficina, sentí el peso de las miradas de los empleados. Se levantaron para saludarme, pero noté la duda en sus ojos. ¿Podría el hijo rebelde salvar un imperio en ruinas? No dije mucho, solo estreché la mano de cada persona, mirándolos a los ojos, y comencé a reorganizar. Los libros estaban en caos, los contratos incompletos y la confianza de los socios casi desaparecida. Pero no tenía miedo. Había sobrevivido a los días más duros en Alabama, y sabía que con paciencia y determinación podía lograrlo. Una tarde, Jacob apareció. Se quedó en la puerta de la oficina, con el rostro demacrado, el traje arrugado, despojado de la arrogancia desafiante que antes ostentaba. «Hermano mayor», dijo, su voz temblando. «No tengo a dónde ir». Mi corazón se encogió al ver a mi hermano menor, pero no dejé que la emoción me controlara. «Jacob», dije con calma, «quédate y ayúdame a reconstruir la empresa. Pero esta vez no hay lugar para errores». Me miró, sus ojos llenos de enojo y dolor, y luego se dio la vuelta y se alejó. Me quedé inmóvil, viendo cómo su figura desaparecía, con el corazón pesado pero firme. No podía permitir que Jacob destruyera nuestra familia otra vez. Al día siguiente, tomé medidas. Corté todo apoyo financiero a Jacob, congelé sus tarjetas de crédito y realicé una conferencia de prensa. Frente a los reporteros declaré: Jacob Thompson ya no forma parte de la familia Thompson. Sus acciones y errores no tienen relación con Thompson y compañía. Él asumirá la responsabilidad completa de sus actos. Las palabras fueron duras, pero necesarias. No quería herir a mis padres, pero sabía que sin establecer límites, Jacob continuaría destruyéndolo todo. Dirigí la empresa con un enfoque nuevo, firme pero justo, decisivo pero no autoritario. Me reuní con cada socio, persuadiéndolos de regresar y corrigiendo errores del pasado. En 2 años, Thompson y compañía comenzó a recuperarse. Las acciones volvieron a subir, las sucursales se estabilizaron y el nombre Thompson volvió a resonar en los círculos financieros, no como una mancha, sino como un símbolo de renacimiento. La salud de mi padre también mejoró. Comenzó a caminar con ligereza, incluso jugando con Luke en el jardín. Verlo cargar a su nieto, riendo mientras Luke le jalaba el cabello, me llenó de una alegría agridulce. Ya no era el imponente Bernard Thompson, sino simplemente un abuelo encontrando consuelo en los momentos simples. Mi madre, con sus pinturas cada vez más vibrantes, parecía redescubrirse. Rebecca aprendió a tocar la guitarra, y cada noche sus melodías llenaban la casa de risas. Hazel leía cuentos a Luke, su voz tan reconfortante como una nana. Y mi padre y yo nos sentábamos a la mesa a discutir el futuro de la empresa, ya no como adversarios, sino como 2 hombres trabajando por un objetivo común. En las tardes de otoño, mientras la brisa movía suavemente los robles del jardín, la casa Thompson se sentía viva con un nuevo espíritu. Pero las cosas no estaban completamente perfectas. Jacob seguía desaparecido, sin noticias de su paradero. Mis padres a veces guardaban silencio, sus ojos pesados de tristeza al mencionar su nombre. ¿Volverá Jacob?, preguntó mi madre una vez, con voz temblorosa. Se dará cuenta de sus errores, mamá. Solo debemos esperar, le respondí, tomándola de la mano. Pasaron los años, y bajo mi liderazgo, Thompson y compañía no solo recuperó su posición, sino que superó su era dorada. El nombre Thompson volvió a ser un símbolo de resiliencia e innovación. Cada día que entraba a la oficina, ya no sentía el peso de ser un heredero, sino el orgullo de un hombre construyendo su propio legado. Una mañana de primavera, mi padre me llamó a su antiguo despacho.
Estaba allí, no con su impecable traje, sino con un sencillo suéter, el cabello blanco cayendo suavemente sobre su frente. Mason, dijo, con voz lenta pero firme. He decidido retirarme. Desde ahora, Thompson y compañía es tuya. Lo miré, sin decir nada, solo asintiendo. Pero cuando se levantó y me abrazó torpemente pero con calidez, sentí una conexión que nunca habíamos tenido. Ya no era el imponente Bernard Thompson, sino simplemente un padre que quería pasar sus últimos años con su familia. Comenzó a vivir más despacio. Lo veía caminar por el parque con mi madre, tomados de la mano como recién casados. Leía libros, jugaba ajedrez y a veces cuidaba de Luke, contándole historias sobre los barcos en el río Savannah. Viendo todo esto, comprendí que el tiempo y el amor podían sanar incluso las heridas más profundas. Un día, Rebecca me llamó desde su taller de costura, su voz temblando de alegría. «Mason, tengo buenas noticias», dijo. «Vamos a tener otro hijo, una niña». Me quedé paralizado, casi dejando caer el teléfono. Corrí a casa y la abracé con fuerza, lágrimas recorriendo mis mejillas. Luke, jugando con sus bloques de madera, miró curioso y preguntó: «Papá, ¿por qué lloras?» «Porque estoy feliz, hijo», le respondí, riéndome mientras lo abrazaba. La noticia fue como un nuevo rayo de luz llenando nuestra familia de emoción. Cuando mi padre se enteró, insistió en organizar una gran fiesta en la mansión Thompson, invitando a amigos, socios y seres queridos. «Debemos celebrar», dijo, sus ojos brillando como antes. Esa noche, la mansión brillaba bajo la luz de las velas, con un suave piano llenando el aire. La larga mesa estaba elegantemente decorada, el vino brillando en las copas y la luz reflejándose en el cristal. Los invitados charlaban animadamente, pero yo solo quería estar al lado de Rebecca, sosteniendo su mano, sintiendo el calor de la mujer que había cambiado mi vida. Mi madre, con un elegante vestido verde, estaba junto a mi padre, su sonrisa radiante como si se hubiera redescubierto. Hazel, siempre tranquila, jugaba con Luke, leyéndole cuentos de hadas. La atmósfera rebosaba de alegría. Sin embargo, aún sentía un pequeño vacío. Jacob, mi hermano, a quien aún esperaba ver regresar. A mitad de la fiesta, mi padre se levantó, con una copa de vino en la mano, y recorrió la sala con la mirada. Todos guardaron silencio. Su voz fue lenta, pero firme. He pasado mi vida persiguiendo la reputación y el orgullo, y he pagado un precio muy alto. Perdí años de amor por mi propia ceguera. Pausó, mirando a mi madre y luego a mí y a Rebecca. Pido perdón a Catherine, a Mason, a Rebecca por mis errores. Y hoy, ante todos ustedes, quiero decir que Rebecca y mis nietos, Luke y la niña que está por llegar, son parte de la familia Thompson. No por título, sino por amor y orgullo. Aplausos estallaron. Rebecca apretó mi mano, lágrimas recorriendo sus mejillas. La abracé fuertemente, mi corazón rebosante de felicidad. Mi madre miró a mi padre, sus ojos llenos de emoción, como si hubiera esperado toda su vida por esas palabras. Hazel sonrió, con los ojos brillando, sabiendo que por fin nuestras heridas habían sanado. En ese momento, las grandes puertas del salón se abrieron. La música se detuvo y todas las miradas se dirigieron a la entrada. Jacob estaba allí, más delgado, con los ojos hundidos, el rostro lleno de culpa y remordimiento. Llevaba un abrigo viejo, el cabello despeinado, pero sus ojos, aunque cansados, todavía mostraban un rastro del hermano que conocía. La sala quedó en silencio. Nadie habló, nadie culpó. Sentí las miradas de mi padre, mi madre y mías, todas llenas de compasión. Jacob bajó la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas, y yo avancé, colocando una mano sobre su hombro. «Estás en casa», dije, con la voz entrecortada. No respondió, solo me abrazó, y la sala pareció exhalar al unísono. La fiesta continuó, bañada en luz cálida. Nadie se centró en el pasado. Todos comprendimos que la familia no necesita ser perfecta, solo estar dispuesta a volver. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Savannah, me quedé en el porche, Rebecca apoyada en mi hombro, Luke dormido en los brazos de mi madre y mi padre a mi lado, mirando las luces brillantes.
Observé a mi familia, sabiendo que el círculo del amor, aunque alguna vez roto, finalmente estaba completo. Mi camino no fue fácil. Dejé atrás una vida que cualquiera envidiaría, trajes caros, lujosas oficinas y el renombrado apellido Thompson. Pero también abandoné esa jaula dorada para encontrarme a mí mismo. Enfrenté el rechazo de mi padre, meses de huida y momentos en que la esperanza parecía perdida. Sin embargo, en mis días más oscuros encontré luz, en la sonrisa de Rebecca, en el primer llanto de Luke, en el abrazo de mi madre y, finalmente, en la disculpa de mi padre. Cada paso, cada herida me enseñó que la verdadera felicidad no reside en las expectativas de otros, sino en lo que tu corazón anhela. Rebecca me dijo una tarde en Alabama, mientras nos sentábamos en el porche viendo a Luke jugar en la hierba, la felicidad es atreverte a vivir auténticamente, Mason. No importa lo difícil que sea, mientras no te rindas, todo estará bien. Esas palabras se convirtieron en mi estrella guía. Aprendí que el amor, ya sea romántico, familiar o propio, requiere coraje, el coraje de enfrentar prejuicios, de perdonar y de levantarse después de caer. Jacob fue prueba de ello. Cuando apareció en la puerta del salón, demacrado y lleno de remordimiento, no vi un fracaso, sino un hermano que había perdido el camino y finalmente lo había encontrado. No sé lo que soportó durante sus años de ausencia, pero sus ojos esa noche hablaron de lecciones aprendidas. Y mi padre, el hombre que una vez puso el orgullo por encima de todo, aprendió a inclinar la cabeza, pedir perdón y amar incondicionalmente. Viéndolo jugar con Luke o tomar la mano de mi madre en el parque, comprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar. Si pudiera dar un consejo a alguien que se siente perdido, atrapado entre las expectativas de otros y sus propios deseos, diría: escucha a tu corazón. La vida no es un contrato que deba ser perfecto. Es una pintura. A veces desordenada, pero siempre vale la pena crearla. No temas cometer errores, porque te llevarán a donde perteneces. Y si pierdes el rumbo, recuerda que la familia, ya sea de sangre o elegida, siempre espera tu regreso. Esa noche, mientras los fuegos artificiales se desvanecían en el cielo, sostuve la mano de Rebecca, sintiendo su calor y sabiendo que nuestra hija crecería en un hogar lleno de amor. Miré a mi padre, mi madre, Hazel y Jacob, y luego al cielo de Savannah, donde las estrellas brillaban como recordándonos que cada lucha, cada dolor, había valido la pena. Mi vida, alguna vez hecha trizas, había sido reconstruida con hilos de amor, perdón y esperanza. Y si yo pude lograrlo, cualquiera puede hacerlo.